Capítulo 21. La ley natural. La mutabilidad de la ley natural, lugar común de la nueva teología, no puede aislarse del intento de reducirla a puro hábito irracional de opinión, quitándole su carácter absoluto e intemporal. El vocablo tabú, tomado de la etnología y que indica una degradación extrema del espíritu, capaz de tomar una cosa material como algo sagrado e inviolable, ha sido adoptado tanto por las publicaciones profanas como también por los obispos y teólogos. Por ejemplo, cuando no, el cardenal Suenens, en una carta pastoral sobre la sexualidad, aparecida en Observatore Romano 21 de julio de 1976, calla completamente el fin procreador del matrimonio, que pertenece a la ley natural, y declara que una sana evolución ha desbloqueado ciertos tabúes y ha hecho más naturales y verdaderas las relaciones entre hombre y mujer. En general, las virtudes cristianas han sido degradadas desde el grado que poseen en la ética cristiana al grado de falsas opiniones o supersticiones. Quienes comparan la ley natural con los tabúes no se dan cuenta de que negar la ley natural es negar el ser y chocar contra el principio de contradicción. En efecto, el ser existe con su propia consistencia y se resiste ante la fuerza que el hombre ejercita sobre él para dislocarlo, deformarlo o reducirlo al no ser. Lo mismo se debe decir de la ley natural, que es el orden del ser. El padre moderno de esta doctrina es David Hume, en el ensayo sobre la justicia, donde afirma: la misma definición de superstición se podría aplicar a la justicia, con la única diferencia de que la superstición es frívola, inútil y opresiva, mientras que la justicia es útil y absolutamente necesaria para el bienestar de la sociedad. Pero en realidad se debe confesar que todas las consideraciones que se tienen por el derecho y la justicia están completamente privadas de fundamento, dirá David Hume en el ensayo sobre los principios de la inteligencia humana, 1748. Ese adverbio, absolutamente, y ese predicado, completamente carente de fundamento, están en el texto demasiado próximos, y el olvido no consigue producir la suficiente oscuridad como para que puedan coexistir cosas contradictorias. En cualquier caso, no se puede apagar la potencia lógica del hombre y persuadirlo para que admita la contradicción, afirmando a la vez la necesidad de una cosa, es decir, su imposibilidad de no ser, y la privación de su fundamento para ser. No puede darse marcha atrás y después de haber dicho que la propiedad, el pudor o la obediencia son tabúes, hay que decir también que lo son el afecto paterno, filial o conyugal, y también la repugnancia por la sodomía, por la antropofagia o por la necrofilia. En realidad se dice así, y toda la sociedad civil se va empapando de este sentimiento mediante el divorcio, la sodomía y el aborto. El ataque a la ley natural vuelve sobre el intento del pensamiento moderno de cancelar la diferencia entre las esencias y de hacer desaparecer la dependencia experimentada por el dependiente. Contra el carácter absoluto del legislador divino, de quien el mismo Víctor Hugo afirmaba que il est, surge la libertad del sujeto para deshacer y rehacer las esencias. Dicho ataque regresa también a la filosofía de la revolución, ya que esta es una insurrección del hombre contra toda ley
que provenga de una naturaleza o esencia. Según Sartre, no existe naturaleza humana, sino solo un continuo deshacer y rehacer del hombre por obra del hombre. El principio católico niega que el hombre pueda crear, incluso secundariamente, pero le concede la educación y actuación de las virtualidades presentes en la naturaleza creada. El hombre posee, disfruta y trabaja su propia naturaleza y las cosas del mundo, pero no transforma las esencias. Le está ordenado obedecerlas. El principio de la revolución, sin embargo, consiste en el rechazo y en la destrucción osada. La naturaleza de las cosas. He ahí el enemigo. El hombre que cumple su oficio de hombre es aquel que rechaza someterse a ella. Esta fórmula es admirable. Comprende profundamente cómo la religión consiste en conocer y reconocer el orden de las esencias, mientras la irreligión es Belcebú, es decir, el que no sufre ningún yugo. Sin embargo, si la cita expresa la doctrina de un movimiento radical fuera de la Iglesia, la profundior intentio, como decía Santo Tomás, de esa corriente, aparece también en la obra de Henry Dumery, que defiende expresamente la creación humana de valores, sobre todo en el libro La fe no es un grito, Fe e Institución, de Editorial Taurus, Madrid, 1968, que fuera puesto en el Index en el año 1958, y luego sacado, claro, cuando se eliminó también al Index. Los valores son una creación del cogito, cuya actividad consiste en actuar las esencias en sentido absoluto. Según el autor, el hombre posee una creatividad axiológica, es decir, una capacidad para crear valores viviéndolos. Con esto, el autor no entiende la capacidad del espíritu de vivir en la experiencia moral valores que están dados en el intelecto y que él, en algún modo, hace de nuevo que sean al reconocerlos libremente. Si fuese esto lo que entendiese, cabría dentro de la doctrina común, que considera como deber de la persona humana hacer emerger los valores de la ley mediante la propia libertad. Pero el autor entiende, por el contrario, una verdadera y propia creación de valores. Dice, la ley es la de la relación del espíritu a lo absoluto, de su retorno hacia Dios. Pero esta ley está puesta por el acto espiritual mismo, que saca de lo absoluto la fuerza de hacerse, dándose un mundo de esencias, un horizonte de valores, de donde es bien verdadero que el espíritu deriva de lo absoluto y que los valores derivan de la ley inmanente al acto. Pero no es verdad que los valores estén preformados en el absoluto, lo que suprimiría todo poder productor de la libertad humana. Esta tesis implica la independencia del dependiente, es decir, la facultad del espíritu creado para crear un mundo de valores. Tal mundo no es secundario y participado por la idea divina increada. Es un mundo original verdaderamente primordial de valores no preformados en Dios. Es la teoría rechazada radicalmente por Santo Tomás de la criatura capaz de crear. El ente dependiente operaría entonces como un ente independiente sin causa eficiente ni causa ejemplar. No voy a incidir sobre la afinidad de esta posición con la posición molinista en el específico problema de la gracia. En último análisis, se trata siempre de reservar a la naturaleza al menos una fracción de independencia. Molina entiende la independencia como autodeterminación de la voluntad, pero no la alarga hasta la creación de valores. Sin embargo, la nueva teología asigna al espíritu humano mucho más que la realización de un acto. Le asigna la creación de valores. Se puede decir entonces que en cuanto ser moral, el hombre se ha convertido,
gracias a la nueva teología, en Dios para sí mismo. La negación del derecho natural, no sólo en los argumentos filosóficos y teológicos de los estamentos intelectuales, sino en las costumbres y hasta en las leyes de los pueblos, constituye la ruptura general del sistema católico. Las naciones cristianas, que incluso bajo regímenes adversos a la Iglesia, regulaban el matrimonio y la familia bajo las máximas de la justicia natural, van separando el derecho individual, familiar y social de los principios religiosos en los que esas máximas están contenidas y fundadas. Los códigos que durante siglos fueron en esta cuestión una réplica del derecho canónico se han emancipado completamente y se van conformando por completo al principio de la independencia de la vida humana. Esto aparece en la universalidad del divorcio, en la licitud y casi obligatoriedad para los médicos del aborto y en la legalización de la homosexualidad, de la sodomía. Será interesante indagar brevemente el pensamiento posconciliar en cada uno de estos 3 puntos. Lo haremos en los próximos 3 capítulos. Conviene, por otra parte, señalar in limine una característica absolutamente nueva de la variación acaecida. Los muchos cambios registrados en la historia del dominio político en este o aquel país, o en el régimen político interno de cada uno, o incluso en la religión de naciones enteras, dependieron infinitas veces del arbitrio de un monarca o de la voluntad violentamente activa de minorías, incluso mínimas. Entender aquellos cambios como efecto de movimientos del alma y del convencimiento de las masas sería caer en un sofisma. Por el contrario, la adopción por parte de los estados contemporáneos del divorcio y del aborto expresa un sentimiento general. Las leyes que en un tiempo consistieron en la convicción de unos pocos, promulgada para todos, son hoy, como consecuencia de los regímenes populares instaurados en todas partes, una decisión del sentimiento y, en suma, de la filosofía de una nación entera. Por esta razón, como dice profundamente Carlo Cafara en Observatorio Romano del 12 de julio del año 78, la adopción del aborto en la legislación de los pueblos nominalmente cristianos ha dejado perfectamente clara la descomposición de nuestra civilización, degradándola, no obstante, la superviviente decencia y elevación del cuadro social muy por debajo de las grandes civilizaciones de los gentiles. Al insertarnos en estos capítulos que siguen, el capítulo 22 acerca del divorcio, el 23 en una brevísima referencia a la sodomía, puesto que es poco en definitiva lo que hay que hablar, simplemente hacer la referencia, y de el aborto vamos a culminar nuestro trabajo de hoy de Iota 1. Hablemos entonces de el divorcio. Habiendo obtenido el divorcio en el año 74 la aprobación del pueblo italiano, ese plebiscito no podía no contener la voluntad general de la nación, y por haber sido precedido por una extensa campaña de clarificación, no podía disimular su carácter anticatólico. La enemistad del Estado moderno para con la Iglesia no había llegado jamás a la impugnación del derecho natural, cuyo principal custodio es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Pero en la época posconciliar, la defección de Italia en el 74, de España en el 81 y del resto de los países en el mundo ha consumado la completa emancipación de la sociedad respecto de su base religiosa. Hemos mencionado
la valiente defensa opuesta por la Iglesia a la violencia que el despotismo de los príncipes, no raramente anuentes con las jerarquías nacionales, intentaban infligir a la indisolubilidad del matrimonio. En el siglo XIX puede encontrarse algún caso raro de desviación respecto a la doctrina de siempre, incluso en publicaciones de eclesiásticos, pero siempre denunciada y condenada. La desistencia en la firmeza por parte de la Iglesia se manifestó en Italia en la época de la campaña del referéndum contra el divorcio, cuando se vio a no pocos sacerdotes defender la disolubilidad con la tolerancia de sus superiores. Algunos obispos condenaron directamente la participación de los sacerdotes en la promoción del referéndum contra el divorcio, y el patriarca de Venecia tuvo que apartar del oficio al asistente eclesiástico de los universitarios católicos porque se había pronunciado públicamente a favor del divorcio. La desistencia apareció también en el protocolo firmado por la Santa Sede con Portugal en febrero del 75, que pretendía reformar el Concordato de 1940. Mientras el pacto precedente estipulaba que en obsequio al principio de la indisolubilidad los cónyuges católicos renunciaban a la facultad civil de pedir el divorcio y que por tanto los tribunales de la República Portuguesa no podían pronunciar sentencias de divorcio de cónyuges canónicamente casados, el protocolo nuevo de 1975 simplemente se limita a recordar a los cónyuges católicos la indisolubilidad y se reconoce a los tribunales civiles la concesión para disolver el vínculo. Se puede leer esto, lamentable, en Observatore Romano, 16 de febrero de 1975. El estupor ante tal innovación disminuye si se consideran las declaraciones de algunos padres del Vaticano II en favor de la disolubilidad del vínculo. Eran obispos de la Iglesia Oriental, sujetos al influjo de la disciplina matrimonial de la Iglesia Ortodoxa. Esta, recordamos, admite el divorcio en diversos casos, entre los cuales está la culpa del cónyuge que conspira contra el Estado, por ejemplo. El cardenal Charles Journet dejó bien claro en una de las sesiones del concilio que toma el Observatore Romano 1 de octubre de 1965 de qué manera esta disposición indulgente de la Iglesia Ortodoxa depende históricamente de su servidumbre política respecto al Imperio Bizantino y al Imperio zarista. La intervención era una respuesta a las sugerencias de Monseñor Elías Zogby, vicario patriarcal de los melquitas en Egipto, para que se disolviese el vínculo entre el cónyuge injustamente abandonado y el cónyuge culpable. Habiendo provocado esta sugerencia un desmesurado alboroto en la asamblea y en la prensa, el prelado consideró su deber declarar en una posterior intervención en el concilio que proponiendo esa dispensa él no pretendía derogar completamente el principio de la indisolubilidad. Pero la réplica es obvia. No basta mantener verbalmente una cosa si después se pretende hacerla coexistir intacta con otra cosa que la destruye. Sin embargo, el ataque más explícito a la indisolubilidad fue conducido por el patriarca de los melquitas, Máximo IV, que retomó con mayor empeño las propuestas de Monseñor Zogby y recogió en un volumen sus intervenciones conciliares y sus declaraciones extraconciliares. El abandono de la doctrina no es obviamente profesado como tal, sino propuesto como una variación de la disciplina y no del dogma, y como una solución pastoral. Se defiende in capite libri la indisolubilidad definida solemnemente en Trento como objeto de la fe y que cierra la puerta ya definitivamente a toda discusión. Pero después, con la sofística propia de los modernistas, se viene a decir:
En la Iglesia Católica se encuentran casos de una injusticia verdaderamente sublevante, que condena a seres humanos cuya vocación es vivir en el estado común del matrimonio y a quienes esto se les impide sin que haya falta por su parte y sin que puedan, humanamente hablando, soportar durante toda su vida ese estado anormal. A los argumentos de este patriarca se opone la perpetua tradición de la Iglesia y desde el punto de vista teórico, toda la dogmática católica. No nos extenderemos sobre el método propio de los innovadores que caminan en un sentido concediendo vocalmente la indisolubilidad para después enseguida volverse en sentido opuesto, afirmando la disolubilidad como si dos contradictorios pudiesen existir juntos. Las afirmaciones del patriarca van más allá del límite que separa la libertad teológica del dogma de fe y vienen así a investir torcidamente los principios de la religión. Se rechaza implícitamente la diferencia entre sufrimiento e injusticia, alegando que el cónyuge inocente padece por culpa de la Iglesia un dolor injusto. Aquí resulta implicada toda la teodicea, aparte de la doctrina católica del dolor. La injusticia es evidente por parte del cónyuge que ha roto la comunión, pero el patriarca considera que existe también injusticia por parte de la Iglesia. Esta, por no mantenerse menos fiel al principio evangélico que al derecho natural, no se arroga la capacidad de evitar ese dolor y castiga al cónyuge culpable de la injusticia, privándole, por ejemplo, de la Eucaristía e infligiéndole otras disminuciones de sus derechos, pero no hace prevalecer jamás el bien eudemonológico sobre el bien moral y la ley. Más bien, la base del cristianismo es la idea del justo sufriente, y la religión no promete la exención del dolor terrenal, sino que promete la exención del dolor en la otra vida. Introduce al dolor en un orden integrado por la vida presente y por la futura, en una visión esencialmente sobrenatural. Digámoslo, la posición de este patriarca es naturalista. Según la fe, Dios no conduce las cosas del mundo de modo que los buenos obtengan el bien mundano en el mundo, sino de modo que obtengan al final todo bien de quien es todo el bien. La Iglesia no tiene por fin peculiar la supresión del dolor. Rechaza la insolencia del filósofo antiguo, que sentenciaba nihil accidere bono viro mali potest, y la del moderno, que dice, cuando se habla de una acción buena acompañada por el dolor, se dice algo contradictorio. Los hombres deben trabajar para evitar y sancionar la injusticia, pero todos están expuestos a ella independientemente de su estado moral. Los hombres sufren porque son hombres, no porque sean personalmente malvados. No entro en el discurso teológico que demuestra que todo mal humano depende del pecado original. La religión no se escandaliza por el sufrimiento del justo, es más, no ve en ello algo injusto. Lo contempla dentro del orden total del destino y asociado siempre a un sentimiento prevalente de alegría que proviene de la esperanza en la inmortalidad feliz. Feliciter infelices, según la fórmula de San Agustín, con resonancia de textos paulinos. Esos padecimientos del tiempo presente, decía San Pablo, no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Sin embargo, el mencionado patriarca considera que el dolor es una injusticia, en vez de experiencia virtuosa, participación con Cristo y purificación y expiación por los pecados propios y ajenos, y además traslada la responsabilidad de la injusticia desde el culpable
hasta la Iglesia inocente. La teoría matrimonial de Máximos IV pone en cuestión la teodicea misma de la religión católica, según la cual, en cualquier situación en la que se encuentre el cristiano en el mundo, ni la injusticia de los hombres, ni el dolor inferido por la naturaleza pueden jamás perjudicar a su salvación eterna y el cumplimiento del fin para el que ha sido creado. Esta difícil verdad está fundada inmediatamente sobre la trascendencia del fin y sobre la inconmensurabilidad del dolor respecto al bien moral, la virtud, aparte de sobre la inconmensurabilidad de los padecimientos terrenales respecto de la recompensa del más allá. Son muy célebres los pasajes de San Pablo de Romanos 8:18, que dice, como decíamos, esos padecimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, o el otro pasaje de la 2 Corintios 4:17 que dice, porque nuestra tribulación momentánea y ligera va labrándonos un eterno peso de gloria cada vez más inmensamente. Este texto es en realidad el contrapeso que hace el infinito a toda cantidad finita. El patriarca hace en cosas de fe un discurso puramente humano, por eso dice humanamente hablando, descuidando el dogma de la gracia, según el cual es posible por parte de Dios lo que es imposible para el hombre, como enseña nuestro Señor en San Mateo 19:10 y 26, precisamente in re. En virtud del dogma de la gracia, el hombre no está jamás obligado al pecado. Su inserción en la contingencia histórica confiere concreción a la volición, pero no puede determinarla. Justamente este es el dogma negado por Lutero y reafirmado luego en el Concilio de Trento, que este patriarca anula, y muchos más lo anulan después, o al que quita nervio cuando profesa hablar humanamente. La reserva expresada con la fórmula humanamente hablando es una invención de los iluministas, que fingían corregir sus afirmaciones contrarias a la religión, alegando hablar solo humanamente. Pero la distinción planteada por el patriarca es vana y nula. Quien cree en una religión sobrenatural no puede hablar jamás solo humanamente, o si se quiere, puede hablar así, pero hipotéticamente, no téticamente, ad personam, no ad rem. No hay tres tipos de sentimientos, los justos, los injustos y los humanos. Y no hay tres tipos de juicios, los verdaderos, los falsos y los humanos. Esta tercera categoría tiene una gran importancia en el habla coloquial, pero carece de consistencia. Todo sentimiento es justo o injusto, y todo juicio es verdadero o falso. Todo el pensar y todo el querer humanamente se reduce por necesidad a una o a otra de estas clases. Finalmente, la posición del patriarca Máximos IV da origen a un humanismo incompatible con la doctrina católica. La religión no conoce término medio entre lo verdadero y lo falso. No conoce ese gris, esa especie de limbo que frustraría la redención de Cristo, haciendo retroceder al género humano a la situación del tiempo en el que el Divino Maestro aún no había venido. Los obispos del Canadá, en 1967, promulgaron un documento a favor de la ley que facilitaba el aborto. La puede leer en Easy 287 del 1 de mayo de 1967. Dice así: la Iglesia, llamada a juzgar una ley civil del divorcio, debe no solo tener en cuenta su propia legislación, sino también considerar lo que mejor sirve al bien común de la sociedad civil.
Por consiguiente, los obispos no se oponen a una reforma de la ley que amplíe y facilite el derecho a disolver los matrimonios. La relación entre la multiplicación de los divorcios y el bien común no está explicada por los obispos, aunque declaran que el divorcio, así textualmente, tiene sentido para ellos solamente en el conjunto de una política abierta y positiva de consolidación de los valores familiares. Increíble. Los obispos canadienses consideran que el divorcio es un medio de consolidación de los valores familiares y además que contribuye al bien común y que contiene un sentido cristiano. Pero no consiguen que olvidemos a aquellos hermanos suyos en el episcopado que en el siglo pasado se dejaban encarcelar por haber defendido el matrimonio cristiano. Lo dicen y no hay sanciones para ellos. La negación de la indisolubilidad viola no solamente la ley sobrenatural, como se pretendió durante la campaña italiana del divorcio, viola antes la ley natural. El Papa Pío IX, en el Sílabus, condenó en la Proposición 67 la doctrina de que el matrimonio no es indisoluble por derecho natural. No puede por consiguiente aceptarse el argumento de que siendo la indisolubilidad solamente un derecho religioso, debe concederse al Estado la capacidad para disolver el vínculo de quien no se considere obligado por la prescripción religiosa. Por tanto, también es errónea la opinión según la cual el ciudadano católico que exige de la ley civil el matrimonio indisoluble ejercita violencia contra la conciencia de quien al contrario lo desea disoluble. Si el divorcista tiene derecho a un matrimonio civil disoluble, igual derecho tiene el católico a un matrimonio civil indisoluble. Si la ley no le ofrece tal matrimonio, él queda desfavorecido. Su matrimonio civil será de hecho indisoluble por su propia voluntad, pero no de derecho y por consiguiente no existe paridad entre los dos. En cuanto sacramento, el matrimonio representa y realiza la indisoluble unión de Cristo con la Iglesia. Y esta significación mixta produce la perennidad inviolable del vínculo, según la doctrina de San Pablo a los Efesios 5:32. Pero incluso desvestido de la sacramentalidad, como es impuris naturalibus, el matrimonio es intrínsecamente indisoluble, y su reducción a comunión temporal es un corolario de la mentalidad moderna que eleva al sujeto por encima de la ley y lo convierte en autolegislador independiente. Este concepto permite identificar al divorcio con la libertad de matrimonio. El matrimonio ya no es un objeto que debe quererse con su propia estructura, sino que resulta enteramente construido por la voluntad subjetiva, y así se alinea con todas las libertades reivindicadas por el hombre. Si el eje de la vida moral se coloca en el sujeto más que en el objeto, entonces, como hemos dicho, no hay obligaciones, sino auto-obligaciones y por lo tanto disolubles cuando yo lo crea así. Un contrato que obligue para siempre parece imposible, porque dicen, el hombre no puede saber si mañana estará persuadido y voluntarioso como hoy, y además porque dicen, la voluntad actual y por tanto real no puede estar vinculada por una voluntad pasada y por lo tanto irreal. Es el sofisma de David Hume, que negando toda conexión de causalidad entre los momentos de la conciencia, contempla la vida volitiva del hombre como una serie de puntos independientes uno respecto de otro. Esto implica también la negación de la libertad. Si la libertad es la facultad de preferir un objeto, es también la facultad de preferir un acto propio de libertad que se determine a perpetuidad. Según Santo Tomás de Aquino, el carácter de la voluntad es el
figere, un juicio entre los posibles. ¿Por qué no va a poder la voluntad fijarse a sí misma? Según el Aquinatense, en la fijación de la voluntad en un punto y la consumación instantánea de todo un destino consiste la perfección específica de la naturaleza angélica. La volición humana, que se fija en un pacto perpetuo e irrevocable, puede representarse como una imitación de esta fijeza angélica por parte de una naturaleza perpetuamente versátil. En suma, se trata de la superación de la movilidad en el tiempo. Pero en todo caso, la doctrina católica de la indisolubilidad del matrimonio es una gran celebración de la potencia de la libertad. Más aún, es una gran celebración de la potencia ordinaria de la libertad, porque concierne a todos los actos individuales. Por tanto, toda disminución que se haga de ella para querer desenvolverse humanamente hablando, redunda en una disminución de la dignidad humana. A causa de su intransigencia, la indisolubilidad conyugal está por encima de los votos religiosos. Estos son de la misma naturaleza, pero menos excelentes que aquella, porque su dispensabilidad, más fácil en la vida posconciliar, les quita mérito y los pone por debajo, según dicho verso, de la perpetua comunión matrimonial. La indisolubilidad, estrechamente unida con la monogamia, puede ser demostrada con reflexiones sociales y psicológicas, en último análisis más eudemonológicas que deontológicas. Tales consideraciones van desde casi la paridad de número en la estadística de hombres y mujeres hasta la necesidad civil de legitimar a la prole, la inestabilidad de las pasiones, que deben ser refrenadas, y la exigencia de la educación de los hijos. En realidad, el motivo esencial de la indisolubilidad, prescindiendo se entiende de la razón sacramental y de derecho divino, es de alto orden espiritual. El matrimonio es una donación total de persona a persona, por la cual dos personas de sexo distinto se unen tan plenamente como es posible según la recta razón. Esta unión presupone el amor que es debido por toda persona a toda persona, independientemente del sexo, y le añade el amor entre hombre y mujer según la impronta natural de la sexualidad. Del matrimonio y del fin procreativo hablaremos a su tiempo. Aquí basta concluir con dos observaciones. Primera, la indisolubilidad desciende de la monogamia, y la monogamia desciende de la totalidad de donación de las personas solus ad solam. Esta totalidad es una expresión del amor universal que remite en última instancia al amor de Dios. Segunda, puesto que el divorcio responde a la lógica de las pasiones y, digámoslo así, a las súplicas de la naturaleza corrompida, la prohibición que la Iglesia hace de él se convierte en una prueba de la verdad y de la divinidad de la Iglesia católica. La Iglesia profesa como obligatoria una doctrina moral más elevada y más perfecta que la de cualquier otra religión o filosofía, a las cuales tanta perfección les parece imposible de practicar. Esto puede hacerlo la Iglesia porque tiene una idea mucho más noble y más honorable del ser humano, al que juzga capaz de toda moralidad alta y exquisita. Y esta idea está fundada sobre la conciencia que la Iglesia tiene de poseer una mayor fuerza moral, por lo que a la vez que impone un precepto difícil, también anima y da fuerzas para observarlo. No vamos a entrar en el tema de la sodomía, en el cual las opiniones teológicas
secundaron la propensión del espíritu del siglo a romper la secular fidelidad de la legislación al derecho natural, introduciendo en toda Europa y ya en todo el mundo una suerte de legitimidad de las relaciones homosexuales. Bastará señalar también aquí la negación de las esencias, en particular de la estructura natural y moralmente inviolable del acto sexual. Se sostiene que heterofilia y homofilia son solamente dos modalidades de una idéntica dimensión sexual, siendo su diferenciación una consecuencia de influencias meramente sociales. De este modo, la sodomía, condenada severamente por la filosofía, por las costumbres y por la disciplina de la Iglesia, deja de ser una perversión y se convierte en una expresión de la sexualidad y llega incluso a desaparecer del elenco de pecados que claman venganza al cielo, que incluye además el homicidio voluntario, la opresión de los pobres y la negación del salario al trabajador. Se superan las diferencias naturales con una sofística del amor, considerando capaz de instaurar una comunión espiritual de personas más allá de las normas naturales y con ultraje hacia las prohibiciones morales. En la Iglesia holandesa el escándalo pasó de las disquisiciones teológicas a la praxis y tuvieron lugar incluso celebraciones litúrgicas de unión de homosexuales, e incluso se llegó hasta una misa pro homofilis, que el órgano de la Comisión para la Ejecución de las Reformas de los Ritos se encontró en la obligación de deplorar. Esto lo pueden leer, marzo 1970, Noticie, se llama el órgano de la Comisión, en la página 102. Por eso sobre este tema simplemente basta decir que el cambio sigue en la misma tendencia y que todo tiene que ver con un cambio profundo en la parte filosófica. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. En un próximo encuentro en Iota Unum hablaremos del tercer elemento que ha variado absolutamente tras haber variado la concepción sobre la ley natural, y es el terrible flagelo del aborto. Pero eso será en otro encuentro de Iota Unum.